Cualquier declaración nuestra sería aquí. Les pido excusarnos ese detalle. Y quiero manifestar mi agradecimiento de manera pública al presidente Petro por esta reunión que consideramos sustitutiva. Yo me permitiré darles unas palabras, pero en primer lugar quiero ofrecerles la palabra a quienes me acompañaron en esta reunión por ser nuestros representantes en la ponencia de la reforma tributaria, el doctor Óscar Darío Pérez y el senador Miguel Uribe. Óscar Darío, nuestro representante. ¿Qué micrófono puede tomar Óscar? Muchas gracias, presidente Uribe. Este no tiene sonido. Bueno, muchas gracias a ustedes, queridos comunicadores. ¿Está prendido el micrófono? Sí. Nosotros ¿Qué se está escuchando? entendemos lo que quiere decir la palabra diálogo. El diálogo no quiere decir suprimir nuestros principios, nuestras formas de ver el país. El diálogo civilizado precisamente conduce para que entre todos construyamos lo mejor para Colombia. En el tema de la reforma tributaria fuimos particularmente expresos en que una reforma no puede sacrificar el crecimiento de la economía, no puede sacrificar la inversión, menos el empleo, tampoco el ahorro y tampoco el consumo. La economía colombiana en los últimos años ha venido recuperando la dinámica de crecimiento, la inversión y también ha venido recuperando el empleo que perdimos, no solamente por la pandemia, sino por las circunstancias económicas y sociales del año pasado. En ese orden de ideas, vemos un mayor valor de los recaudos que se pueden precisar con hechos. Se acaba de aumentar el valor del presupuesto del año 2023. Hay que hacer una pregunta: ¿de dónde salieron los recursos? Este año vamos a cerrar con un mayor valor del recaudo. La reforma tributaria, pues, tiene que tener en cuenta esos factores para no ir a reprimir el crecimiento económico. Y desde ese punto de vista hablamos del impuesto al patrimonio, que no nos gusta que sea permanente, sino que sea temporal, que la tarifa realmente corresponda a una tarifa progresiva, que como se conforma el patrimonio tiene que ser revisado en el tema del valor intrínseco y el valor de los bienes inmuebles que están contenidos en los patrimonios. Hablamos de los dividendos, que no pueden volverse en una doble tributación, y pensar en cédulas para los dividendos que pueden llegar a tarifas del 39%, lo que hacen es ahuyentar la inversión. Y también hablamos de las ganancias ocasionales y hablamos de muchos factores que precisamente nos ponen en una dirección contraria a la pretensión del gobierno con la reforma tributaria. También valoramos lo que consideramos bueno, que el régimen simple lo consideramos bueno, que consideramos bueno las luchas contra la evasión y la ilusión, las facultades para la DIAN, etc. Yo me quiero referir particularmente en lo económico, porque también se tocaron otros aspectos que quisiera que los trataran mejor el doctor Miguel y el presidente Uribe. Pero realmente, en resumen, fue una reunión productiva, así no fuera una reunión en la que estemos de acuerdo en todo. Pues precisamente eso somos, gobierno, oposición. Y como oposición, para decirle a las bases y para decirle a los colombianos, nosotros creemos que construir país no implica cerrarnos y tener una férrea diferencia sin que se puedan superar los temas. Nosotros tenemos que ayudar a construir el país
desde la oposición, donde efectivamente estamos. Gracias, Oscar. Entonces los invito a que escuchemos al senador Miguel Uribe, quien es nuestro ponente en el Senado. El doctor Oscar Darío, quien acaba de hablar, es nuestro ponente en la Cámara. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero reconocer el espacio que nos dio el presidente Petro. Y quiero decir que le hablamos con toda la franqueza sobre las preocupaciones que hoy tiene una porción muy representativa del país e incluso que se manifestaron el día de ayer en una manifestación a la que yo asistí y apoyé. Nuestra prioridad es el país y la defensa de la democracia. Por eso hemos propuesto una oposición democrática, a nuestras convicciones, a nuestras acciones, a nuestras preocupaciones y mucho menos a nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es proteger y estimular el crecimiento económico, las oportunidades a la clase empresarial, rural y urbana. Es unir esfuerzos para la lucha contra la pobreza, es la defensa de la democracia, la fuerza pública y la libertad. Nosotros reconocemos que Colombia necesita cambios y estamos dispuestos a apoyar a aquellos que beneficien a los colombianos. Pero cambiar lo que no funciona no puede ser el pretexto que justifique destruir lo que sí funciona. Y así lo manifestamos al señor presidente. Frente a la tributaria, le manifestamos nuestra preocupación de desestimular la inversión, poner en riesgo entonces más de 2 millones de empleos, afectar el consumo popular, mantener impuestos que puedan ser regresivos y que golpeen a las personas de menores ingresos y a la clase media, el impuesto a la pensión o a la vejez, que en nuestro concepto no solo es inconveniente, sino también puede ser inconstitucional. Le planteamos alternativas para mantener el estímulo a la economía, para garantizar un mayor recaudo sin afectar la competitividad. Somos conscientes que si no protegemos al sector productivo, vamos a tener unos costos irreversibles. Termino diciendo que gracias al crecimiento económico se explica el 72% de la superación de la pobreza entre el 2003 y el 2017 según FEDesarrollo. Nuestro papel seguirá siendo garantizar que el Estado tenga los recursos necesarios para tener una política social amplia, generosa, sin sacrificar la inversión privada. Gracias. Bueno, el doctor Oscar Darío y el doctor Miguel han hablado muy corto y me da miedo, porque yo soy de otra generación que habla muy largo. Muy estimados comunicadores, señora directora y queridos compañeros, primero reiterar nuestra gratitud al presidente Petro por este espacio generoso. Doctor, es mejor sentado, qué pena. Con los Por micrófonos. favor. No soy de Para cortico que- yo sentado. Para que los... Es que no se escucha. Sí, y Bueno, entonces aquí sí se escucha. Sí. A un hombre cortico como yo le es muy difícil Sentado, para- permanecer sentado. Ah, pero se ve bien, se ve muy bien. Primero, reiterar nuestro agradecimiento al presidente Petro por este espacio generoso, constructivo. Señora directora, estimados comunicadores, compañeros Oscar Darío y Miguel. Oposición constructiva. Utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos, implica unos comportamientos. La oposición, cuando se anuncia como una oposición constructiva, tiene que ser una oposición que sepa dialogar, que sepa oponerse con argumentos, que sepa criticar con razones, que sepa escuchar y que también tenga disposición de lograr acuerdos. A mí me parece muy importante ser conscientes que cuando a nosotros anunciamos una oposición constructiva, tenemos que honrar
el significado de constructivo. Alguien me decía, bueno, ¿y entonces a qué fue a la presidencia? Lo que le dije al presidente Petro: presidente, usted sabrá que uno no viene donde el presidente de la República sino a traerle molestias y preocupaciones. Y yo creo que él lo entendió. Entonces, gente del campo colombiano que dicen, se ha dado un gran paso cuando el presidente Petro en este momento no habla de expropiaciones, sino de comprar X número de hectáreas. Porque eso concilia la necesidad de resolver unos problemas sociales campesinos y al mismo tiempo la necesidad de no afectar los sectores productivos del campo. Eso lo habíamos hablado en la primera reunión con él y lo destacamos. Y también me sentía en la obligación de transmitirle, como en efecto se hizo, lo que uno siente de muchos colombianos. A mí personalmente me llaman o me escriben: por favor, como van a hablar con el presidente Petro, dígale que la fuerza pública nos proteja frente a las invasiones. Que vienen de atrás las invasiones, sí, pero ahora quisieran crecerse. Entonces le transmitimos eso. Es nuestro deber transmitir estas preocupaciones. O me llaman de La Mojana, donde confluyen Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, y me dicen: esta grave inundación está dando hoy una posibilidad de que se tape la boca de Caregato. Díganle, pídanle el favor al presidente Petro. ¿Cómo se niega uno? No hay ninguna razón de oposición para, en nombre de la oposición, negarse a transmitir una sentida preocupación ciudadana como esa. Y además el ciudadano que escribe dice: díganle al presidente Petro ese gran predominio de pequeña propiedad que hay aquí, que si nos tapa la boca de Caregato ahora, podemos tener un alivio. ¿Cómo no transmitirle al presidente Petro la llamada del transportador, tan generalizada hoy en las noticias de prensa, que dicen que hace 4 años estuvimos cerca de tener una sala especial e imparcial en las Fuerzas Armadas, en la JEP, para los integrantes de las Fuerzas Armadas? Insistí en un argumento. El guerrillero que va allí, si reconoce un crimen, reconoce lo que a él le correspondía hacer, de acuerdo con aquello en lo cual estaba la guerrilla. Pero el militar que tiene que reconocer un delito para gozar la libertad, reconoce lo que no debía hacer y de pronto lo que no hizo. Me preguntaron, y habrá muchos que por la libertad reconocen el delito no cometido, y yo sí creo, y lo he venido escuchando y conociendo, porque muchas veces la angustia familiar para que su padre, su esposo, el soldado, el capitán, el mayor, el coronel esté libre, llega al punto de tener que ceder la verticalidad del honor militar en aras de la libertad y de la familia. Insistimos en esos temas. Uno recibe llamadas de colombianos que le dicen: está bien resolver un problema de salud preventiva, está bien resolver un problema en las comunidades rurales, está bien que, como lo hizo el gobierno anterior, que eliminó 3 EPS, las malas salgan, pero las buenas, que son las verdaderas aseguradoras, ¿por qué las van a quitar? Si quitan las buenas, los únicos colombianos que mantendrían seguro son los que pueden comprar una póliza privada. Un colombiano va de altos ingresos, puede estar afiliado a una EPS y además tener una póliza privada. Si le quitan la EPS, pues queda con la póliza privada.
un colombiano de bajos ingresos que solamente tiene la EPS y no tiene aseguradora privada, si le quitan la EPS queda sin seguro. ¿Cómo no transmitir eso? El presidente ha manifestado sus preocupaciones sobre lo que puede ser la economía en los años que vienen. Los Estados Unidos está subiendo muchísimo la tasa de interés. En la historia económica de los últimos 100 años, hay una constante que cuando Estados Unidos sube esas tasas de interés, sobreviene una recesión mundial. Nosotros dijimos, Colombia con su aparato productivo puede defenderse, pero no hay que desmotivarlo con la reforma tributaria. Además le dijimos, para defender a Colombia ante un choque de la economía internacional, ayuda mucho tener 80.000 millones de dólares en los fondos de pensiones. Una cosa es un país en medio de una crisis internacional con ese dinero en los fondos de pensiones y otra cosa es sin ese dinero. Ahora, por supuesto, yo que he dedicado buena parte de la vida a trabajar esos temas, lo he hecho con amor a Colombia, reconozco que los fondos de pensiones le ayudan al de arriba y al de la base. Porque el de la base en un fondo de pensiones se jubila con 1.150 semanas, en Colpensiones con 1.300. El de la base tiene la garantía de pensión mínima. Además, en una reforma reciente del presidente Duque, se le redujo la cotización de salud del 12 al 4. El de arriba no tiene problemas. A mí lo que me preocupa de los fondos que me parecen tan útiles para Colombia es el futuro de los sectores medios, que pueden tener una pensión baja, para lo cual, proponiendo nosotros alternativas, hemos dicho, podría aumentarse la cotización, pero todos estos temas económicos hay que mirarlos en su conjunto. El tema, por ejemplo, de la tributaria. Miguel y el doctor Oscar Darío les han expresado a ustedes algunos puntos. Nosotros le insistimos al gobierno que tiene una fuente de recursos que se debería estimar más en su exacta dimensión. Es el crecimiento de la economía y el control de la evasión. Si este país sigue ese camino de crecimiento de la economía y de control de evasión, nosotros hemos dicho, el presidente Petro podría cumplir su tarea social sin reforma tributaria. Entonces nos dicen, entonces ¿por qué reforma tributaria? Es un compromiso del gobierno, una visión del gobierno. Y nosotros pensamos que la mejor reforma es dejar que la economía siga creciendo, controlar la evasión, el Estado sin corrupción, el Estado austero. Pero también hay una decisión política que por razones fiscales, sociales, así no compartamos esas razones y pensamos que se pueda resolver lo social de otra manera, pues respetamos esa decisión. Y por eso mis compañeros fueron muy claros en decir qué nos preocupa de esa reforma y en sugerir modificaciones. También hay que mirar esto. Y lo hablamos con el señor presidente y se lo quiero decir a ustedes, estimados comunicadores, y a los ciudadanos de mi patria. Nos esperan 3 o 4 cosas, no fáciles, que hay que mirarlas en su conjunto. La tributaria, el alza de combustibles, frente a lo cual el Centro Democrático ha dicho que por lo menos habría que darle una tarifa diferencial al transporte público de carga y de pasajeros y el salario mínimo. Pero a no hablar todavía de la reforma laboral, de la reforma de salud, de la reforma energética, de la reforma de pensiones. Pensemos solamente en ese conjunto que se llama la tributación, el salario mínimo y el precio del combustible.
eso puede crear un conjunto que pare la economía. Nosotros comprendemos que desde la visión doctrinaria del presidente Petro, sumada a la inflación de alimentos de este año, que es del 25%, el salario mínimo no puede aumentarse en poca cuantía. Y estamos llegando a octubre, y eso hay que resolverlo en 2 meses. Entonces a nosotros sí nos preocupa mirar estas reformas en conjunto. Y repito algo de la esencia de este partido. Nosotros preferimos un peso de más en el bolsillo del trabajador que un peso de más pagado en impuestos al Estado. Son escogencias sobre lo cual nosotros quisimos ser muy claros. Estimados periodistas, hace mucho tiempo se viene diciendo la polarización. Que el centro democrático polariza, que el uribismo polariza, que Uribe polariza. Cuando él no ganó, nosotros, en lugar de salir con la espada afilada a cortarle la cabeza al acuerdo de La Habana, lo que hicimos fue proponer un pacto nacional con el gobierno de entonces. Nos desoyeron. El partido y mi persona fuimos muy respetuosos con el gobierno del presidente Duque. Cualquier comentario que hizo en privado, fuimos muy respetuosos con él. Contrariamente a la acusación de polarizantes, nosotros hemos buscado acuerdos. Tenemos que seguir en esa tarea. Y es importante decirle a los colombianos que estamos buscando contribuir también para que nuestra tarea de oposición sea verdaderamente constructiva. Que hay contradicciones, antagonismos con el gobierno, por supuesto, pero que no sean polarizantes. Yo quisiera decirles algo sobre Europa. Se acaba de elegir la primera ministra de Italia, una mujer joven. Ya la estigmatizaron de extrema derecha. Cuando uno se pone a estudiarla y la manera como morigeró su discurso, uno llega a la conclusión de que va a gobernar muy al europeo. Puede ser desde un centro derecha, pero en Europa se ha logrado algo muy importante, que gobiernan desde el centro derecha o desde el centro izquierda, pero todos equidistantes con el centro. Yo creo que eso es algo muy importante para la democracia. Y si vemos América Latina, yo diría que aquí hemos tenido un problema. Gobiernos que se llaman de derecha, que no han hecho política social, y gobiernos que se llaman de izquierda, que han querido ser neocomunistas. Nosotros queremos contribuir para que se entienda el gobierno del presidente Petro como un gobierno de democracia social, no un gobierno que se pudiera catalogar del fracasado socialismo siglo XXI. Pero también queremos que nos entiendan que en ese cuento de la ultraderecha, nosotros nos interesa es la democracia, la empresa privada, la política social, el medio ambiente. A nosotros nos interesa profundamente que este país supere problemas sociales. Lo que pensamos es que la mejor fuente de superación de problemas sociales es una economía creciendo permanentemente. Y eso es lo que nos preocupa de este conjunto de reformas. Uno ve también los colombianos en las ciudades y los campos, trabajando de sol a sol.
La mujer colombiana que se levanta a las 4 de la mañana, despacha al marido y a los hijos, a los unos al colegio, al otro al trabajo, ella estudia y trabaja. El pequeño empresario, el que abre una tienda 12, 14 horas al día y no tiene sábado ni domingo. La gran empresa, todos esos colombianos que trabajan, yo creo que esos colombianos lo que quieren es que en lo posible haya acuerdos que les permitan a todos trabajar, producir tranquilamente en la patria. Es lo que nosotros tenemos que leer y hacer nuestro esfuerzo en esa dirección, queridos periodistas. He sido muy extenso, pero creo que he agotado estas hojitas. Muy amables y de nuevo muchas gracias porque les causamos la incomodidad de que sin haber anunciado con suficiente antelación tuvieran que venir acá. Les agradezco mucho, mucho. Cualquier pregunta, Miguel y Oscar Darío. ¿Qué le dijo el presidente? No, ¿Cómo se mostró él? no, el presidente fue un buen diálogo. El presidente es un hombre con una doctrina que conocemos, muy firme en ella, pero nos escuchó y le hablamos con toda franqueza y con todo respeto, y él procedió de la misma manera, que le agradecemos. ¿Se van a volver a reunir con él, presidente? Ya les dije que es oposición constructiva. Señor presidente, le llevó muchas preocupaciones de los colombianos. ¿Qué le molestó al presidente Petro? ¿Qué le molestó al presidente Petro de todas las preocupaciones? Y una segunda pregunta. A él no lo molestó ni la presencia de Miguel en la marcha. Pero una segunda pregunta, presidente. ¿En cuánto podría ser el salario, el incremento para el Centro Democrático en el 2023? ¿En qué porcentaje para no atropellar la economía? Difícil, Juan Carlos. Conocemos la doctrina del presidente Petro. Sabemos el problema de inflación de alimentos, que está rondando por el 25, de inflación general rondando entre el 9,5 y el 11. No es fácil, no es fácil. El año pasado un aumento del salario mínimo del 10, pero esta inflación lo ha pulverizado bastante. Entonces, nuestra preocupación no es el salario mínimo, es el conjunto de salario mínimo, tributación, alza de combustibles, etc. Y nosotros, si en la doctrina de este partido preferimos un peso más de salarios que un peso más pagado en impuestos. ¿Un 10%, por ejemplo? ¿Qué le dijo el presidente Petro en relación con las invasiones? ¿En algo va a ceder de pronto? No, nosotros le planteamos el tema de nuestro deber ser tan respetuosos como sinceros. Yo los dejo con mis colegas. Y ex candidato. ¿De quién? De Rodolfo Hernández, doctor Uribe. Pues se habla de una posición que en este caso se queda sin una curul más. ¿Qué decir al respecto? No, hijo querido. Esperemos que no salgamos del tema. Presidente, el ministro Prada dijo que usted está de acuerdo con la compra de tierras, pero que ustedes están de acuerdo con 500.000 hectáreas y ellos con 3 millones de hectáreas. El número no marca la diferencia. Desde hace mucho rato nosotros hemos procurado esa compra de tierras. Empezamos a hacerlo con agroingreso seguro, eso se suspendió. Le pedimos mucho al presidente Duque que comprara 500.000 hectáreas de tierra. Lo que sí valoro, y por eso con ese tema abrimos la reunión con el presidente Petro, es que ha habido un factor de tranquilidad, porque él le ha dicho al país que va a comprar 3 millones de hectáreas. Eso es muy distinto a sustos que se genera con la amenaza expropiatoria. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un problema social del campo para resolver y que también hay una clase empresarial del campo con muchas dificultades que no se le puede atropellar. Por eso nos parece bueno y destacamos ese cambio en el gobierno. Y yo creo que lo debemos acompañar
en la compra de tierras. Doctor Uribe, ¿qué opina usted? ¿Qué opina al respecto sobre la apertura de la frontera con Venezuela? No alcanzamos a hablar del tema. Nos dio 1 hora y nos gastamos 1:06. Estos jóvenes estaban muy amañados allá. Yo vi en el teléfono mío que eran las 12:06 y me levanté y les dije, el presidente nos recibió muy generosamente. Pero llegó tarde. No, eso fue cumplidísimo. No, digo, Petro llegó tarde. No, eso fue cumplidísimo. Entramos nosotros faltando 2 minutos y ahí mismo nos hicieron pasar. Entonces les dije, muchachos, nos vamos. Ya nos pasamos 6 minutos, no alcanzamos a hablar de lo de Venezuela. Presidente, ¿alcanzaron a hablar de la paz total? Él tiene unas ideas sobre eso. ¿Qué opina usted de eso? Es prematuro. Déjeme seguir con estos temas. ¿Es comunista el gobierno de Petro? Hombre, pero fui muy claro ahora. Ni el gobierno, nosotros no podemos seguir el curso latinoamericano. Yo prefiero el curso de Europa. Les decía el caso de la nueva primera ministra de Italia. Giorgia Meloni. La han estigmatizado extrema derecha. Una señora joven, una gran luchadora de valores de familia, de valores de sociedad, de capital social, que por lo que le hemos escuchado, habrá un gobierno muy al estilo europeo. Todos los gobiernos de Europa, y eso es un gran logro en la Unión Europea, desde el centro derecha o desde el centro izquierda, siempre son equidistantes al centro. En América Latina hay un problema. Gobiernos que llaman aquí de derecha muchas veces fallan en soluciones sociales. Y los gobiernos del socialismo siglo XXI destruyen la libertad, la empresa privada, etc. Nosotros no queremos el curso latinoamericano para Colombia. Por eso en el ejercicio de esta posición constructiva estamos en este diálogo. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo, ni que a nosotros nos estigmaticen de ultraderecha enemiga del avance social. Por eso preferimos esa equidistancia con el centro de Europa que estos grandes errores latinoamericanos. Yo me sentiría muy feliz en estos años finales de mi vida pública y de mi vida, contribuyendo a que Colombia no tenga que seguir el curso que hemos visto en América Latina de la polarización destructiva. Presidente, ¿a qué se refiere cuando dice que no es lo mismo una crisis internacional con dinero en los fondos de pensiones que no tenerlos? Creo esto. Los fondos de pensiones, como los ahorros de los países, se han constituido siempre en una gran protección contra los choques de la economía internacional. Entonces ahora están hablando que vendrán unas dificultades en la economía internacional. El Banco Central de los Estados Unidos, la Federal Reserve, viene subiendo aceleradamente los intereses. Aquí infortunadamente están siguiendo el mismo camino. Y se ha dicho que en un periodo muy largo, una constante histórica que parece ser que cada vez que hay ese aumento de intereses allí, sobreviene una crisis de la economía internacional. Yo creo que Colombia tiene dos protecciones. Una, los fondos de pensión, otra, la capacidad productiva nacional. Por eso no se debe afectar ni lo uno ni lo otro. Una cosa es entrar a una crisis internacional con 80.000 millones de dólares en los fondos, y otra cosa es entrar a esa crisis con miedo de que los fondos se deterioren. Una cosa es entrar a una crisis internacional con confianza en los sectores productivos del país, y otra cosa es entrar a una crisis internacional con unos sectores productivos del país temerosos y desconfiados. Entonces,
nosotros hemos abordado esto de confianza en los fondos de pensiones, de confianza en la capacidad productiva nacional, también como las defensas probadas de este país frente a las crisis de la economía internacional. Pero insisto, nosotros creemos mucho en el gradualismo. Cuando el desapruebo ganó en Chile, yo pensé mucho y al siguiente día dije, la democracia siempre reclama ajustes, pero rechaza desbarajustes. Creo que a buenos entendedores eso bastaba sobre el tema chileno. En nuestro caso nosotros también creemos en ajustes. Haga un ajuste en pensiones, sin hacer un desbarajuste a algo que ha funcionado, como los fondos de pensiones. Ya se los dije. Yo creo que el sistema de fondos es muy bueno para el trabajador de base. Se pensiona con 1.150 semanas, en Colpensiones con 1.300. Tiene la garantía de pensión mínima. No es problema con el de altos ingresos. Yo que quiero los fondos de pensiones, en mi juventud me empeñé en el Congreso de la República en crearlos. Pienso que el gran problema puede ser la pensión media. Hoy no se siente, porque todavía hay pocos pensionados por los fondos. En el futuro se puede sentir. Entonces ahí es donde hay que hacer ajustes sin desbarajustes. Por ejemplo, el ajuste de una mayor cotización para garantizarle una mejor pensión al compatriota, a la compatriota de ingresos medios. Señores presidente, el dólar hoy cerró a 4.556. ¿Alguna opinión, algún comentario? Yo que lo leo todos los días a usted, Juan Carlos. Hoy no lo había leído porque estaba justamente pensando en esta reunión. ¿Qué opinión le merece? Me preocupa mucho, lo veo que rompió esa barrera, porque usted que me mandaba la información, 4.380, 4.400, 4.470, me parece que dio un brinco muy grande. Seguramente que el jueves la Junta Directiva del Banco de la República, que se va a reunir con el ministro de Hacienda, va a hacer un nuevo incremento de la tasa de interés. Les voy a decir una cosa visiones, de pronto de sentido común, sin poses doctas, y pensando en esos intereses tan elevados de los Estados Unidos, y ahora lo que pueda pasar aquí. Si se le da tranquilidad a la economía colombiana, es empresario de Chapinero, es empresario de Puente Aranda, es empresario de ciudades de Colombia, es el productor del campo. Dice, yo estoy tranquilo porque puedo seguir trabajando, la puedo seguir expandiendo. ¿Para qué me voy a dejar llevar de la ilusión de comprar unos dólares y poner la plata en Estados Unidos porque subieron las tasas de interés? Yo creo que lo que frena la salida del dinero de Colombia no es que suban aquí la tasa de interés, sino que haya confianza en la economía privada. ¿Qué opinión le merece cómo denomina la FURIL la creación de grupos de ganaderos de reacción solidaria en temas de invasión de tierras? Mira, sobre eso ya tuve una respuesta hace días que Laura te la repite. Ahora, y otro lo que ya te dije que le pedimos hoy al presidente Petro sobre ese tema. ¿En qué se puede diferenciar el ingreso solidario, doctor Uribe, que fue el programa de ustedes, de la compra que está planeando el presidente Petro? Porque él fue el principal opositor en ese momento. No, son cosas distintas. Una cosa es un ingreso complementario para ayudar a que si Colombia supere la pobreza, etc. Otra cosa es resolver un problema de tierras. Pero dice usted que ustedes también trataron de comprarlas. Nosotros lo tratamos de hacer en lo que fue Agroingreso Seguro hace muchos años. Y le pedimos al gobierno del presidente Duque eso. Señores presidente, para controlar la subida del dólar, ¿sería necesario o prudente
que interviniera el Banco de la República poniendo dólares en el mercado? No, yo no voy a entrar en ese tema. Dejemos lo que es el tema del Banco de la República. Yo lo que creo es esto: la salida de dólares del país no es un tema que dependa de las tasas de interés afuera, es un tema que depende fundamentalmente de la confianza del sector privado colombiano. Si el empresario colombiano, grande, chiquito, mediano, dice: tengo confianza en mi país, voy a seguir trabajando, dirá: no, yo sigo aquí trabajando en mi empresa, ¿qué me voy a poner a sacarle dinero a mi empresa para llevar dólares al extranjero? La confianza en Colombia es lo fundamental. Muchachos, gracias. No me miren como estoy de hablantinoso yo. ¿No lo invitó a almorzar Petro? No me invitó. Ya que me inviten, le voy con usted. Muchas gracias. Gracias. También lo bancado usted.